Mire, en el primer momento, cuando se iba a discutir la moción de vacancia en la primera oportunidad, el presidente de la República aparece con los comandantes generales, con el presidente del Comando Conjunto, con usted y con el ministro de Defensa. Esa foto tiene, digamos, una lectura también política. A lo largo de la historia del país, el rol de la Fuerza Armada se le ha vinculado a situaciones políticas, aunque evidentemente la Constitución es clarísima, y más aún después de las fechorías que se cometieron durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Entonces, tiene que quedar clarito que la Fuerza Armada no puede intervenir ni por imagen en una situación de esta naturaleza. En esta controversia que tenemos actualmente con el Congreso, que en último caso tiene que definirse en el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver. ¿Ha recibido alguna queja, alguna molestia por las declaraciones que usted hizo aquí de parte de los representantes de las Fuerzas Armadas? No, no he recibido. ¿Estaban preocupados por la reacción que hubo? De algunos oficiales en retiro, sí, que están siendo candidatos o se están presentando como candidatos, sí, han habido algunas manifestaciones, pero yo he dejado muy claro, mire, yo soy un ex militar que respeta muchísimo a las Fuerzas Armadas, respeta su institucionalidad y jamás está en mi intención ni en mi mente utilizar a las Fuerzas Armadas para otra cosa que no esté adentro de la Constitución. Y eso tiene que quedar claro. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en esta controversia entre los dos poderes del Estado, absolutamente nada. En esta semana, después de esta reacción en cadena que hubo, también se han cambiado los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Hay quienes tienen una lectura respecto a ello, es decir, se ha ratificado el presidente del Comando Conjunto, pero se ha cambiado a los comandantes generales. ¿Cuál es la razón de ese cambio? De acuerdo a la ley de situación militar, los comandantes generales pueden comandar hasta 2 años. Este 31 de octubre ya se culminó los 2 años de los 3 comandantes generales y del jefe del Comando Conjunto. Entonces, lo que ha hecho el señor presidente en su prerrogativa como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es nombrar los relevos después de los 2 años de gestión de cada uno de los comandantes generales. Pudo haber sido extendido, ¿no es cierto? O sea, la decisión del presidente ha sido de cambiarlos en un momento además como este. Ahora le explico. Ahora, el señor presidente de la República ha tomado esta decisión siguiendo y respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y han sido nombrados los que siguen en el orden de mérito que corresponde, o sea, la promoción que debe comandar este año después de la gestión de los salientes es la que ha ingresado, tanto en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, como tiene que ser. En el caso del jefe del Comando Conjunto, de acuerdo a la ley de situación militar, el señor presidente de la República excepcionalmente puede designar un año adicional a los 2 años que tiene. Se refiere a general Astudillo. Así es, a los 2 años. Y como estamos en una coyuntura excepcional, como es este tema del manejo de la pandemia, y el jefe del Comando Conjunto ha estado manejando todo lo que es la lucha contra la pandemia, coordinando con los sectores, coordinando con los alcaldes, coordinando con las Fuerzas Armadas, tiene todo el expertise y el señor presidente de la República ha tomado la decisión de que continúe para darle mucho más fuerza a esta lucha contra la pandemia. Pero, y en forma excepcional, sí, lo está designando por un año. Pero usted comprenderá que efectivamente, si se ratifica en forma excepcional por una situación y un contexto de pandemia, pudo haber hecho lo mismo con los otros 3 comandantes generales. Es decir, la gente se puede preguntar, y aquí evidentemente puede haber suspicacia y sospecha, es decir, justamente cuando se está discutiendo el rol de las Fuerzas Armadas, se cambian a los 3 comandantes generales, teniendo además la misma argumentación que estamos dentro de un contexto de pandemia y que estaban haciendo un trabajo en ese sentido. Lo que pasa es que los comandantes generales se encargan de preparar a la fuerza y el jefe del Comando Conjunto es el que conduce las operaciones, o sea, el que está conduciendo las operaciones en el BRAE, el que está conduciendo las operaciones en la lucha contra la pandemia, la operación Taita, en los mercados, en los cementerios, como están viendo, todas las operaciones lo conduce el jefe del Comando Conjunto. Y los comandantes generales se encargan de la preparación de la fuerza en cada uno de los institutos. Y no era necesario que se queden los comandantes generales, al contrario, se iba a hacer daño al relevo institucional que le corresponde a cada promoción, que por lo menos el señor presidente de la República
considera que por lo menos uno de cada promoción tiene que comandar a su institución en el orden de mérito. De acuerdo, pero en tiempos absolutamente normales y no en una discusión como esta. Hay quienes han incluso levantado la ceja diciendo, no, probablemente que los nuevos comandantes generales son más allegados al presidente Vizcarra, eventualmente preparándose en una circunstancia, y se ha hablado incluso hasta de intento de golpe de Estado. Mire, más allegados estarían al señor presidente de la República los comandantes generales salientes, porque han trabajado con él estos 2 años. Él los ha designado en el cargo y han trabajado con él estos 2 años. Al contrario, los nuevos que están entrando no han tenido ninguna comunicación de trabajo ni de otra forma con el señor presidente de la República. Y él, por respetar la institucionalidad y para que haya el relevo generacional, para no afectar a la otra promoción que viene, es que está relevando los comandantes generales. Y en forma excepcional está dejando al jefe de comando conjunto para que continúe con las operaciones, sobre todo en la lucha contra la pandemia. Usted